Miércoles 4 de abril de 2018, soy Alejandro Verástegui y este es su programa Hecho y Derecho. El día de hoy nos acompaña un invitado especial. Él asesora todo lo que son temas de derecho civil, comercial, arbitrajes, temas de desalojo. El doctor César Medina. Mucho gusto, César. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación. Y como siempre, también tenemos un invitado ya conocido acá en la casa, Giovanni Ferentini. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenos días. Bien, el tema que vamos a ver hoy día es un tema práctico, es un tema que se ve en el día con día. De repente alguno de nuestros televidentes o sus familiares tengan algún problema. Alguna vez alquilaron alguna oficina, alguna cochera, algún departamento o una casa y lamentablemente pues alquilaron pensando que les iba a ir muy bien, que era un buen negocio. Tal vez se lo habrán pensado también, pero lamentablemente les tocó un inquilino de estos que no lo paga o que simplemente se vendió con una imagen correcta, pagó su mes adelantado y después nunca más pagó, ¿no? Altamente hemos visto ya en programas televisivos, de que inclusive han habido casos de policías que hacen esto, ex jueces, ¿no? O gente de supuestamente que tuviesen dinero, pero al final no pagan, no sé qué es lo que sucede en este tipo de actitudes. César, salió una ley, ¿no? Hace poco que hablaba del tema del inquilino moroso, pero en la práctica, ¿tú qué has visto? ¿Esto ha servido? ¿Ha ayudado de algo? ¿No sirvió? Sí, ¿Cómo lo ves? En efecto han habido intentos legislativos por tratar de acelerar el desalojo de inquilinos morosos y en general de gente que ocupa ilegalmente un inmueble, ¿no? Entonces, tratando de establecer en qué piso estamos parados, debemos entender que el desalojo es aquella acción, ¿no?, que se inicia, que da inicio a un proceso judicial civil y que se tramita en una vía corta, en la más corta, que es la del proceso sumarísimo, y tiene como objeto de que se restituya la posesión de un inmueble. Lo que se discute acá es si tiene que devolverse la posesión de un inmueble a aquel que ostente derecho para poseerlo, valga la redundancia, ¿no? Hay actores muy bien identificados, como por ejemplo, quienes pueden demandar y quienes pueden ser demandados. Quien puede demandar es el propietario, es quien está dando en arrendamiento el inmueble, es quien está administrando el inmueble y también todo aquel que se considere con derecho a iniciar una acción de este tipo. Mientras que, por otro lado, los demandados están claramente identificados como el arrendatario, le hace el inquilino, el subarrendatario, ¿ya?, el precario y cualquier otra persona con quien se entienda que debe, contra quien deba ir la demanda, ¿no? Uno puede acumular a la demanda de desalojo el pago de las rentas pendientes y si no lo considera de este modo, puede iniciar otro proceso, que es un proceso de ejecución que es incluso aún más corto y mucho más rápido, para poder afectar los bienes del deudor y conseguir el pago de la renta. En la práctica han habido distintos intentos, ¿no?, distintos plenos por acelerar esta clase de procesos, ¿no? Y lo que hubo fue que en el año 2014 se emitió una norma, y esta norma ha sido conocida como el desalojo express, ¿no? Que lo que se planteó fue que en los contratos de arrendamiento que tenían una firma legalizada ante el notario, uno podía incluir una cláusula de allanamiento futuro a una demanda por desalojo en la que se explique que el contrato de arrendamiento ya concluyó, ya venció, o que el mismo estaba resuelto por falta de pago, y que si el inquilino no acreditaba que el contrato seguía vigente o que había pagado las cuotas, se tenía que proceder en un muy breve plazo con el lanzamiento del inmueble. ¿Ya? Se emitió esta norma y bueno, se vendió como la solución a los problemas de aquellos pues que alquilaban sus inmuebles a personas que no cumplían con sus obligaciones. Pero lo que no se tuvo en cuenta es de que en el marco de esta situación el inquilino tiene un derecho de defensa en el cual puede exhibir una serie de pruebas, presentar una serie de alegatos, y ese procedimiento no es más corto. Lo que hay ahora es un intento de modificación del Código Procesal Civil. Hay una reforma que se ha presentado hace algunos días en la que se trata de llegar a una solución más realista, ¿no? Y esa solución realista, veremos si esta modificación en este extremo prospera, consiste en que uno tiene que pagar las rentas en el marco del proceso de desalojo y que si no cumple luego de 2 meses y uno ha apelado una sentencia que lo perjudica,
esa sentencia, esa apelación, se entiende como que uno se ha desistido de la apelación. Entonces, en la práctica los procesos de desalojo siguen siendo procesos largos que pueden durar 4 o 6 años ante el Poder Judicial. Y peor aún si es que llegamos a esta discusión del precario, porque ha salido un pleno nacional en el cual si un ocupante es precario, es decir, si tenía un título pero ese título ya feneció por vencimiento del contrato o por cualquier otro tipo de situación, tiene que acudir a un juzgado civil, y este caso puede llegar incluso hasta la Corte Suprema. Entonces, en la práctica tenemos una serie de situaciones que perjudican el avance de este proceso, y de que pues aquel que realmente tiene la razón consiga justicia en un plazo razonable, ¿no? Que es un poco lo que lo que se busca en este tipo de casos, ¿no? Es un poco para hallarnos dentro del contexto en el que estamos al día de hoy con el desalojo, ¿no? Claro, efectivamente, cuando hablamos de desalojo, pues estamos hablando netamente del tema de posesión, ¿no? Correcto. No va el tema de la propiedad es en otro tipo de análisis jurídico, ¿no? En este caso hablamos netamente de la posesión. Y efectivamente, cuando iniciamos el tema antes del desalojo y antes de tener a nuestro inquilino moroso, pues tenemos un contrato de alquiler, ¿no? Y como nos mencionas que efectivamente hay una cláusula en la cual tenemos que poner esta cláusula que salió del inquilino moroso, de la ley, para supuestamente sacarlo más rápido, pero que en la práctica igual sigue siendo largo el proceso por lo lento que va el Poder Judicial. Efectivamente, yo tengo un caso de desalojo que estoy asesorando y ya llevamos 3 años y seguimos en primera instancia, ¿no? Uno dice, oye, es terrible, la otra persona sigue viviendo gratis, no paga nada por los 3 años y sigue ahí viviendo. Y yo hablé con la jueza, ¿no? Hace poco, y la jueza me dice, sí, lo que pasa es que esto fue en febrero, me dijo, es que estamos de vacaciones, no puedo ver nada ahorita, ¿no? Solo me has encontrado porque he venido, porque en fin, porque quería revisar cómo van las cosas, pero ahora en febrero no hay nada. Le dije, ya, correcto, ahora en marzo sacará. No sacó nada en marzo. Y ahora veo en las redes sociales que ahora el Poder Judicial dice, ahora nos vamos a huelga, vamos a hacer otra huelga. O sea, oye, paran en huelga, vacaciones, el Poder Judicial no avanza, es un caos. Bueno, ahora, con respecto al tema del contrato que se va a firmar, lo bueno es hacer es que estás metido también en temas de arbitraje. Justamente muchas personas se preguntan, ¿no? Y dicen, ¿qué me convendría en este alquiler? ¿Colocarle cláusula arbitral o mantenerme solo hacia el Poder Judicial? ¿No? ¿Tú qué más o menos qué enfoque le das a este tema? Claro, el inconveniente que tenemos es que en la práctica el proceso de desalojo ha dejado de ser un proceso sumarísimo para ser un proceso amplio, ¿no? Uh-huh. Y que realmente pues el demandante tiene un desgaste, y ese desgaste llega a tal extremo que el demandante simplemente ya no continúa con el proceso. Entonces, acá quiero partir esto en 2 temas, en el tema judicial y en el tema arbitraje. En el tema judicial, como hice mención hace un momento, se estableció, ¿no?, a través de un pleno nacional que es del año pasado, de que todo tipo de demanda de desalojo contra un ocupante precario era demasiado amplio. Casi todos entran en la configuración de ocupante precario. Y para tal efecto, uno ya no puede demandar ante el juzgado de paz letrado, es decir, ante el juzgado del distrito donde se encuentra el inmueble, porque si uno podía demandar ante el juzgado de paz letrado del distrito donde se encontraba el inmueble, este expediente solamente podía subir en apelación ante un juzgado especializado, y solamente tenía 2 instancias. Eso era lo favorable. Concluía una vez que el juzgado especializado en apelación conocía el caso y resolvía. Pero gracias, por así decirlo entre comillas, a este pleno, este tipo de procesos tienen que ir al juzgado especializado, y ahí comienza la primera instancia. Si hay una impugnación, esta apelación irá a una sala de la Corte Superior. Y si la parte perjudicada considera que esto es injusto, podrá interponer un recurso de casación que llegará hasta la Corte Suprema. Entonces estamos hablando de 4 años, 7 años, para un proceso que podría ser el siguiente, ¿no? Yo tengo un cuartito, ¿no? Uh-huh. Y ese cuartito es mío y lo alquilo a 250 soles. ¿Ya? Ya está. 250 soles, pero gracias a este pleno tengo que irme a un juzgado especializado y llegar eventualmente hasta la Corte Suprema a discutir esta situación. Esto evidentemente es perjudicial. Mejor simplemente le dejo el inmueble al inquilino moroso, o llego a una transacción extrajudicial poco conveniente para mí bajo este lema de que más vale un maltrato que un buen juicio,
y cierro la discusión. Y todo porque se desconocen los alcances de una norma procesal que señala de que los procesos de desalojo pueden ser conocidos por un juez de paz letrado cuando la renta es menor a un determinado número. Pero lo que ha entendido la Corte Suprema es que, lo que ha entendido este pleno es que si yo convierto en precario a un inquilino, ya no existe el concepto de renta porque ya concluí el contrato. Y esa es una visión errónea de las cosas. Entonces, bajo ese contexto, el proceso de desalojo actualmente no satisface, ¿no?, la necesidad de una justicia rápida, pero es lo que tenemos el día de hoy y es donde hay que discutir efectivamente el tema de la posesión. ¿El arbitraje es mejor o no? Depende, porque el arbitraje, al tratarse pues de una justicia que es ejercida por particulares, tiene amplios beneficios, ¿no?, como la celeridad. Uno puede pactar de que en este arbitraje se emita un laudo, ¿no?, que es lo que equivale a una sentencia en un proceso judicial en meses, ¿ya? Pero lo que es cierto es que en este proceso los costos se incrementan porque hay que pagar los honorarios del árbitro, los honorarios del secretario arbitral y una serie de costos administrativos que demanda el arbitraje. El arbitraje es una vía que es favorable siempre y cuando esté contenida en el contrato, haya un convenio arbitral que señale que ante cualquier discusión, ante cualquier controversia entre el inquilino y el dueño del inmueble, puedan someterse a este arbitraje. Y la idea es que en esta cláusula esté pactado de que solamente hay un árbitro, ¿no?, el plazo, ¿no?, de duración de este proceso arbitral, ¿no?, inclusive los costos, ¿no?, de este arbitraje para que cuando las personas acudan a esta vía, este tipo de justicia no encarezca más y desaliente aún más el hecho de que un arrendador, un propietario de un inmueble quiera que se le restituya la posesión del mismo. Entonces, el arbitraje es una buena opción, ya lo había dicho en el 2014 Martín Mejorada en un artículo, ¿ya? Pero no hubo mucho despegue en cuanto a este tema. Entonces, yo creo que sí es algo a lo que sobre lo cual debería incidirse. Sobre todo si nos fijamos en que el tema de los costos tienen que ser menores, porque no todas las personas que acuden no todas las personas están en posibilidades económicas de acudir a un arbitraje, porque lo cierto es que la administración de justicia en el arbitraje es más rápida, pero los costos son más altos. Entonces, habría que ver caso por caso en qué tipo de situaciones se puede incorporar esta figura. Y de repente pues incorporar, ¿no?, un número de árbitros que quieran iniciar este tipo de proyecto, ¿no?, este tipo de fomentar esta iniciativa, y yo creo que sería mucho más interesante, porque si el arbitraje se consolida en este punto, podríamos estar descargando el Poder Judicial pues de muchos casos, ¿no?, y que se empiecen a verificar otros temas que resultan de mayor urgencia para el Poder Judicial, porque en la mayoría de desalojos el tema suele ser claro, ¿no? Suele ser claro que hay un inquilino que no quiere irse porque le gustó el inmueble y no quiere pagar encima la renta. Entonces, el arbitraje para mí es una opción saludable. Ahora, lo que yo quería traer a colación era un último caso, ¿no? Bueno, un último caso es, por así decirlo, porque se ha hecho conocido hace algunos meses, que es el caso del desalojo de Norberto Solano, ¿no? Este exjugador que ahora es asistente de Gareca, ¿no? Sí, del comando técnico de la selección peruana, ¿no? El caso de Norberto Solano es interesantísimo porque por lo sorpresivo, por lo nefasto, ¿no?, de esta sentencia que ha emitido la Corte Suprema, ¿no? ¿Y en qué consistió el caso, no? Incluso esto salió en Cuarto Poder, hubo todo y en algunas páginas de espectáculos. Norberto Solano decide comprar un inmueble, el valor creo que era poco más de $500,000, y lo que él decide, pues lo que él acuerda con el vendedor, es que se le iba a pagar en dos armadas. Una primera al firmar la minuta, y luego que esta minuta iba a ser ingresada a la notaría y se iba a generar una escritura pública. A la firma de la escritura pública iba a pagar la segunda armada y la última.
No hubo problema con lo primero, se firmó la minuta y pagó la primera armada, pero ellas van, ellas vienen, y Solano no cumplió con pagar la segunda armada cuando se tenía que firmar la escritura pública. El vendedor se cansó de esperar al señor Solano y bueno, decidió enviarle una carta notarial. Y en esta carta notarial lo que se hacía pues era valerse de una cláusula de resolución expresa. En los contratos de arrendamiento uno puede señalar que ante un determinado incumplimiento el contrato se resuelve de pleno derecho. Y en este caso se había establecido como cláusula resolutoria expresa, ¿ya?, el hecho de no pagar la segunda armada, de no pagar la cuota que correspondía al momento de firmar la escritura pública. Entonces, él envió esta carta notarial y es ahí donde ocurre un incidente que marca la suerte de este caso. El notificador de la notaría va al inmueble, ¿ya?, al inmueble objeto de discusión, donde había señalado Solano su dirección, pero no puede dejar la carta notarial. ¿Por qué? Porque este notificador afirma que la persona que encontró en el inmueble le dijo que Solano no vivía ahí. Ya. Y lo que hizo el notificador fue regresar a la notaría y le dijo al notario: me han dicho esto, tome aquí la carta, señor. Y lo que hace el notario es dar fe de que hubo el intento de entregar la carta. ¿Correcto? Entonces, se inicia el proceso judicial en ese contexto, ¿ya?, porque hubo una conciliación antes y en esa conciliación no hubo un acuerdo. En esa conciliación acudió Solano, ¿ya? Luego se le notifica con la demanda y se emite una sentencia en primera instancia. La sentencia en primera instancia declara infundada la demanda porque señala de que Solano no fue debidamente, no tuvo conocimiento del contenido de la carta notarial, ¿ya? Ante ese pronunciamiento se apela y una de las salas de la Corte Superior de Lima revoca la sentencia y declara fundada la demanda y señala lo siguiente: acá lo que establece la norma civil es que nosotros en este tipo de relaciones contractuales nos seguimos por una teoría no del conocimiento sino de la recepción. El notario tiene la obligación de hacer el intento de entregar la carta y luego dar fe de que se fue al domicilio a dejar el mismo. Si no, entraríamos pues a un tipo de discusión demasiado bizarra, ¿no?, y en la que pues tendríamos que asumir un montón de costos de transacción para ver que específicamente, ¿no?, estaba esa persona y que Solano fue quien no recibió la carta, etcétera. Además se tomó en cuenta lo siguiente: Solano recibió la citación a conciliar y recibió la notificación de la demanda. Entonces sí tuvo pleno conocimiento luego, en el supuesto legado de que efectivamente no haya estado en el inmueble cuando llegó la carta notarial, de que existía pues una intención del dueño del inmueble por resolver el contrato. Esta posición es muy razonable, pero ¿qué hicieron los abogados de Solano? Interpusieron un recurso de casación y acudieron a la Corte Suprema. Y al acudir a la Corte Suprema le da la razón a Norberto Solano. Ya. Y le dice: en efecto, acá hay unas reglas, ¿no?, que se han establecido en un pleno casatorio, ¿no?, en virtud de la cual uno tiene que verificar la formalidad de la resolución de un contrato de arrendamiento, ¿ya?, no la validez, salvo que se trate de un tema complejo. Y acá, a nuestro entender, el tema es complejo porque la carta notarial no llegó a las manos de Solano y la conciliación sí. Eso es algo complejo, extraño. Entonces, sí cabe observar, ¿no?, la forma en la cual se resolvió el contrato. El contrato entonces no se resolvió de forma adecuada y se le dio la razón a Norberto Solano. Este razonamiento, ¿no?, pues forma parte de un precedente nefasto, ¿no?, para lo que es la administración de justicia, porque se le está dando la razón a quien intenta dilatar su permanencia en un inmueble, ¿no? Entonces, yo no sé qué habrá pasado, ¿no?, al momento en el que el ponente de este caso ha informado a los demás jueces supremos y han tomado esta decisión, ¿no?
De repente Gareca lo acompañó a Solano al momento de entrevistarse con los jueces, no lo sé. Los jueces se ¿Ya? emocionaron. Pero al margen del comentario, la idea es de que en este caso se terminó beneficiando a quien estaba incumpliendo claramente, y es indiscutible que Solano, Claro. ya no sea por la carta notarial, pero luego conoció que el dueño del inmueble, el vendedor, estaba ejerciendo esta cláusula de resolución expresa, y resulta totalmente ilógico, ¿no? Y resulta totalmente desproporcionado adoptar una tesis arcaica, ¿no? Y Claro. una tesis que tampoco tiene respaldo en las normas del Código Civil. O sea, el caso volvió a cero. Bueno, se declaró infundada la demanda, y entonces ¿qué es lo que se le dice al demandante? ¿Sabe qué, señor? Vaya con el notario, ¿no? Y cerciórese de que Solano recibe la carta, demande de nuevo, ¿no? Y hemos perdido 4 o 5 años donde se ha causado un perjuicio. O sea, ¿quién le devuelve los costos? Porque encima Solano puede demandar el pago de costas y costos, o sea, que se le reembolse lo que él ha gastado en su abogado, lo que él ha gastado en tasas, ¿no? Ahora, César, ¿Ya? pero tal vez habría que explicarle al televidente que en este caso, o sea, lo normal era de que tú firmas un contrato y en el contrato estás designando qué domicilio tienes y dónde te van a notificar. Por supuesto. ¿no? Y siempre uno se ha pegado a que, ¿dónde está el contrato? A ver, la dirección, ahí tenemos que notificar. Era lo que uno hacía. Y eso se hizo. Y efectivamente, ¿no? Y acá parece que no sé en qué momento se torció esto, que es lo que ya siempre se hace en todos los procesos, y salieron diciendo de que no habían notificado, ¿no? Y supuestamente que el debido proceso, pero en realidad pues la regla que era clara, ahora la han vuelto algo difuso, algo borroso, porque en otros procesos efectivamente podrían solicitar y diciendo, no, pero miren, en el caso de Solano, cómo se interpretó esto, ¿no? Y nos deja en un vacío que efectivamente en el caso también de los inquilinos morosos nos podría jugar una pasada que no es útil, digamos, para los fines del Estado, ¿no? De la sociedad en sí. Ahora, nos mencionaba César el tema también de que efectivamente el arbitraje puede ser útil en algunos casos, ¿no? Habría que analizar cada caso, si es un caso barato, es un caso caro, según la cuantía de lo que uno vaya a pedir. Es decir, ¿a cuánto estás alquilando? ¿El cuarto o el departamento y todo eso? Correcto. Ahora, sería importante recordarle a los televidentes o comunicarles, ¿no? De que, ahora, hay arbitrajes que no son tan caros, ¿no? Es el caso de Arbitra Perú, Correcto. del Minjus, que lamentablemente un estudio general nos dice que Arbitra Perú pues ha fracasado, no tiene casos, la gente no va y la gente no conoce pues lo que es arbitraje, hay un gran vacío en esto. En este caso yo creo que lo de Arbitra Perú podría servir, ¿no? Pero si hubiese Sí. una mayor difusión de qué arbitraje es, hasta qué monto nos puede llevarse estos casos con ellos, ¿no? César, Sí. ahora yéndonos al tema, ya vemos al inquilino moroso, Correcto. el que firmó el contrato, le pusimos de repente una cláusula de allanamiento, ¿no? En caso de que no cumpla. Como nos comentas, efectivamente, igual esto en el Poder Judicial lo vuelven lento el caso, no va tan rápido. Y vamos a un tema ya de desalojo, ¿no? Efectivamente también nos mencionas de que antes había una definición de precario, luego cambió, ¿no? Y unos plenos le siguen cambiando ese tema también del desalojo precario. Entre los casos que has visto, en temas de desalojo, digamos, ¿cuál ha sido el más complicado? Pues usualmente se dan estas guerras campales, ¿no? Entre que la Correcto. gente que contrata para defenderse y otros que también traen otro bando también, Exactamente. ¿no? Para enfrentarse a ellos. Y la policía está también ahí peleándose en Por supuesto. todo esto. ¿Cómo has visto esto en el campo? Bueno, entre algunas experiencias lo que he visto es que cuando los inquilinos tienen el caso perdido totalmente, lo que hacen es que cuando hay que ejecutar la sentencia, alquilan este inmueble a terceros, ¿no? Celebran contratos ficticios o ciertos, ¿no? Ujú. Para tratar de blindarse y evitar el lanzamiento del inmueble. Sin embargo, el Código Procesal Civil establece de que cuando ya hay una sentencia firme y hay que ejecutarla, el lanzamiento, es decir, el acto en virtud del cual se logra tomar el inmueble y hacer que desocupen el mismo quienes están ahí legalmente, este lanzamiento se produce no solamente contra el demandado, sino contra todos los que se encuentren en el inmueble, precisamente para evitar este tipo de actos dilatorios. Entonces esa es una regla
positiva, porque recuerdo que en un proceso judicial, cuando ya teníamos que ejecutar el desalojo, se había alquilado el inmueble a una asociación. Y bueno, lamentablemente para la asociación, que bueno, no podíamos saber si ese contrato había sido de buena o mala fe, pero al fin y al cabo no era algo que nosotros tuviésemos la obligación de verificar. Tuvieron que salir todas las personas del inmueble, ¿no? Y obviamente en este tipo de diligencias hay que coordinar con la policía para que se proceda con el apoyo, pues, de la fuerza pública. Y además hay que pedirle al juez que el lanzamiento se produzca, y tiene que decirlo así la resolución, con decerraje, es decir, que yo pueda traer a una persona que si es que no me dejan entrar voluntariamente, yo pueda abrir o pueda romper la chapa de la puerta o abrir la reja para ingresar en el bien. Entonces, en este tipo de casos hay que tener muy claro, ¿no?, de que algún tipo, pues, de leguleyadas, ¿no?, de artimañas que puedan intentar los demandados no tienen ningún sustento, ¿ya? Hay diversos casos en los que tenemos situaciones especiales, por ejemplo, cuando tenemos un inmueble, ¿no?, que tiene varios copropietarios. Por ejemplo, hay varios herederos que son copropietarios de ese inmueble. Si uno quiere alquilar ese inmueble, necesita el consentimiento de todos. Pero si uno de los copropietarios ha alquilado todo el inmueble a un tercero, este contrato será válido si los otros copropietarios lo ratifican de forma expresa o se desprende su comportamiento, no en forma tácita. Hay que tomar en cuenta esta situación. Otra situación que es muy importante es: ¿qué pasa si yo tengo un contrato de arrendamiento y mientras se está cumpliendo el contrato de arrendamiento, el dueño del inmueble vende el mismo? ¿Qué pasa si venden el inmueble? Bueno, si el arrendamiento está inscrito en el registro del inmueble, el nuevo dueño, el adquiriente del inmueble, tiene que respetar el contrato de arrendamiento. Si no está inscrito, se podrá solicitar la desocupación del mismo y el inquilino perjudicado podrá solicitarle a su contraparte una indemnización por los daños y perjuicios que ello haya originado. Claro. Queremos mandar saludos a Clark Ruiz Ramírez, nos está saludando, ¿no?, programa, también a Juan Esteban Infantas y a César Reinaldo. Justamente en las redes nos están haciendo preguntas, ¿no? Juan Esteban Infantas dice: una consulta. ¿Qué pasa con la gente que se queda varios años en una casa alquilada y después no quieren abandonar la vivienda? Y César Reinaldo también nos pregunta: buenos días, estimados conductores, una consulta. Si tengo un inmueble inscrito en los registros públicos y con los documentos en regla, ¿solo yo puedo alquilarlo o también lo puede alquilar otra persona que podría ser un familiar o un extraño, dándose el caso de que no viviera nadie? Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos para poder absolver las consultas que nos están haciendo en las redes. Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV.
Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Bien, esto es Hecho y Derecho. Estamos analizando el tema de inquilinos morosos y desalojo y nos quedamos pendientes con unas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. En este caso, Juan Esteban Infantas nos decía, una consulta, ¿qué pasa con la gente que se queda varios años en una casa alquilada y después no quieren abandonar la vivienda? Bueno, este es el típico supuesto en el que el dueño del inmueble o aquel que tiene la facultad, que tiene un derecho sobre el mismo, puede mandar el desalojo. Hay que recordar, quiero traer un ratito el tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? La prescripción adquisitiva es una figura legal en virtud de la cual una persona que ocupa el inmueble por un determinado periodo puede convertirse en propietario del bien. Hay una serie de requisitos, hay un plazo de 10 años, ¿ya? Esta posesión tiene que ser pacífica, continua y pública. Y hay otro supuesto que es el de la prescripción por 5 años. Acá lo único que se necesita es un justo título. Hay una discusión amplia sobre en qué consiste un justo título, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta algo que está fuera del caso que nos plantea el televidente. Los inquilinos no pueden prescribir porque ellos están ejerciendo una posesión en virtud al título de otra persona. Esto es claro en la norma y esto es claro en las recientes sentencias, en las reiteradas sentencias de la Corte Suprema. Lo que corresponde en este caso es enviarle una comunicación notarial a quien está ocupando el inmueble y solicitarle que desocupe el mismo bajo perseguimiento de iniciar el proceso judicial de desalojo, ¿correcto? Y habrá que señalar que el contrato de arrendamiento ya venció y habrá que ejercer los mecanismos para resolver el contrato porque, por ejemplo, ya no se está pagando al día la renta, ¿no? O el mismo ya venció, pero esta persona se ha mantenido en el inmueble de forma ilegal y uno quiere dar fin a eso. Entonces estamos frente a un típico caso en el cual puede proceder válidamente la demanda de desalojo. Claro. Ahora, efectivamente en esos casos también se ha visto en la práctica, ¿no? De personas que han estado alquilando un inmueble y de repente el propietario era un viejito que no tenía familia, fallecen y se quedan ahí viviendo, ¿no? Y luego buscan la prescripción, otra forma de quedarse con el inmueble. Bien, la siguiente pregunta. César Reinaldo nos dice, ¿no? Buenos días, estimados conductores, una consulta. Si tengo un inmueble inscrito en los registros públicos y con los documentos en regla, ¿solo yo puedo alquilar o también lo puede alquilar otra persona que podría ser familiar o un extraño, dándose el caso de que no viviera nadie? Correcto. En este caso, si yo soy el propietario del inmueble, salvo que yo le entregue poder a otra persona o le dé en administración el bien, yo soy el único que está facultado para alquilar el inmueble. Alguien que no tiene ningún tipo de derecho sobre el bien, por más que el bien esté desocupado, no puede estar dando en arrendamiento un inmueble. Todo contrato, ¿no?, en donde una persona que no tiene ningún derecho sobre el bien cede en uso el mismo, ¿no?, y recibe una renta, es un contrato nulo, ¿no? Y el perjudicado con esta situación, con este contrato, puede solicitar la nulidad del mismo y una indemnización, adicionalmente de la demanda de desalojo contra quien esté ocupando ilegalmente el inmueble. Así que no es correcto que uno le dé o permita que un familiar empiece a celebrar contratos en nombre de uno si es que el propietario no le ha dado algún tipo de poder. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? César, estamos hablando de un poder pues notarial, ¿no? Sería cualquier tipo de poder. De repente solo por escrito le coloco. No, definitivamente que no. Efecto. Definitivamente que no. Listo. Ahora, a ver, otra pregunta que nos hacen. Y en el caso del alquiler, sea de un local comercial o de almacén, ¿solo el dueño del inmueble puede hacer el contrato y lo puede modificar a su gusto? ¿O hay cláusulas que impidan este cambio de contrato, ya sea por medio año o un año?
Creo que se refiere a cuando alquilan pues el local por un año, después del año viene el dueño y le dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a reformar este contrato, ahora lo quiero así. Claro, claro. Lo que hay que tener en cuenta es que este es un acuerdo entre privados. O sea, si estoy alquilando un lugar en el que quiero vivir o un lugar en el que quiero desarrollar algún tipo de actividad comercial o de otra índole, ¿no? Lo que sucede es que las partes se encuentran en igualdad de condiciones y fijan en qué términos se conduce ese arrendamiento. Una vez que concluye el plazo del arrendamiento, el dueño del inmueble tiene la facultad de renovar o no el contrato. Y ya será una cuestión de negociación si es que llega a un acuerdo sobre determinados términos como la renta, ¿no? O algunas garantías que tiene que dar el inquilino al dueño al arrendador para que el contrato sea renovado. No hay una situación de abuso acá. Si yo soy dueño de un inmueble y el contrato culmina y no quiero renovar con el inquilino, no lo hago. Y si quiero ponerle unas cláusulas de otra índole, subirle el doble, el triple la renta, bueno, la otra parte está en la facultad de aceptar eso o no, porque finalmente yo soy libre de poner el precio de renta, poner el monto por la renta que yo considere más adecuado. Entonces no hay una situación de desigualdad en este caso, porque lo que yo tengo como propietario es la facultad de saber en qué términos quiero celebrar el contrato de arrendamiento, y si a la otra parte no le gusta, veré en el mercado quién desea acceder al mismo bajo las condiciones que yo planteo, ¿no? Claro, eso es lo que me llaman pues las leyes del mercado, ¿no? Oferta y demanda. Sí. Si es que el propietario luego viene y te quiere cambiar tu contrato, efectivamente, como César nos menciona, y es un tema pues de negociación, de que oye, pero de repente me estás cobrando mucho y fíjate que he sido un buen inquilino, he pagado todo en orden, he mantenido muy bien tu local, de repente no vas a encontrar una persona así, te puedes arriesgar. O sea, ya entra el tema de negociar y ver si se puede cambiarlo la propuesta de contrato que le está alcanzando el propietario, ¿no? O sea, ahí se puede modificar aún. Lo que sí no puede haber un abuso del propietario en tratar de modificar a mitad del arrendamiento, a medio camino. No está vigente porque, el contrato. Claro, tiene que el arrendador también tiene una serie de obligaciones que si no las cumple se puede resolver el contrato y puede pagarle al inquilino una indemnización. Así es. Listo. Yo en teoría veo que hay pues salidas, hay alternativas para que todo se resuelva. Pero en la práctica, según lo que estaba más o menos escuchando, veo demasiada complicación. Es como si hubiese una trampa ahí, que pues el arrendador de buena fe con la otra persona decide alquilar su inmueble, su bien. Quizá en muchos casos sea una persona que ha trabajado durante mucho tiempo, ha construido una casa con sus respectivos departamentos o habitaciones y alquila, y ese es su sustento. Pero a pesar de que el inquilino pues muestra que no tiene al menos las ganas de pagar después de un tiempo, o no se quiere retirar después de todo lo que ha estado estipulado en el contrato, o suceden una serie de cosas que hacen que la persona perjudicada sea el arrendador, a pesar de todo eso, veo que las normas, los estatutos terminan jugando en contra. Esos procesos de 4 o 5 años, o ese intento de que en 15 días haya un desalojo, bueno, ¿cómo dije? El express, algo así, ¿no? Express, ¿no? Bueno, y que no se dio en la práctica. Entonces yo veo pues un panorama que la gente creo que no va a querer alquilar o que va a estar, pero si hago hace un momento habías comentado sobre una ley previa, ¿no? Que dice que sobre la ley previa de que si no se retira a tiempo, o sea, si no se retira, hay como impugnar o como para que de todas maneras se vaya. Algo así más o menos, no había entendido. Claro, o sea, se puede realizar una serie de impugnaciones para llegar a diversas instancias, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el proceso tal como está armado, parece pues que las normas son pro deudor y no pro acreedor, como deberían ser en teoría, ¿no? Si yo soy quien tiene el derecho a cobrar un crédito o el derecho a tener el inmueble, la norma me tiene que proteger a mí porque yo soy el que está actuando de manera diligente, ¿no? Lamentablemente el panorama actual, tanto en las normas como en las últimas resoluciones judiciales relevantes sobre estos casos, están haciendo que estos procesos se alarguen. Los intentos legales
han tenido como intención acortar estos plazos y se han acortado, porque obviamente todos coincidiremos en que hay una mejora si un proceso que antes duraba 7 años ahora dura 4, pero esa no es la solución ante una problemática que genera lo que tú dices, ¿no? Hay un desincentivo de la gente por dar en arrendamiento sus bienes. Porque Entonces, si tal vez no se le da la gana al que ha alquilado de salir, pues no lo hace y pensará que nadie lo va a poder desalojar. Y si uno intenta desalojar, tal vez termina perjudicado porque está yendo en contra, no sé, infringiendo algo. Claro, una pregunta ahí es, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? De repente, vamos a imaginar que alquilamos, nosotros tenemos una propiedad y la alquilamos. A ver. Ya llega el inquilino, va y a los 2 meses ¿Casa o departamento? Deja de pagar, y a una casa O deja de habitación pagar. también puede ser, hasta habitación, por una habitación tanto Ya, problema. deja de pagar. Y Ya. los 3 decimos, oye, ¿qué hacemos? Mira, no está pagando. Y de repente uno de nosotros, de repente Giovanni dice, ¿sabes qué? Yo me meto y lo saco. Me meto, me quedo ahí Al fin esperando y al en la cabo es mi puerta. casa, mi propiedad. Cuando entra, me meto y lo boto. ¿Qué consecuencias legales tendría esa actitud? correcto. Si yo trato de sacar a alguien por la fuerza, me veo en la posibilidad de ser denunciado por el delito de usurpación. Esto trae a colación una figura interesante que ha salido hace poco, ¿no? Bueno, que ha salido hace algunos años, para ser más concreto, ¿ya? Que es la defensa extrajudicial de la posesión. Hay un poseedor, el poseedor de un inmueble, si es despojado del bien, tiene la posibilidad por la fuerza y sin incurrir en violencia, lo cual es un poco ambiguo, ¿no? De retomar la posesión de su bien en un plazo de 15 días. ¿Ya? Hay algunas complicaciones prácticas, el intento es saludable, ¿ya? Pero la figura es la siguiente: si alguien trata de o logra despojarme de mi inmueble, yo tengo el derecho como poseedor a retirar a esta persona en un plazo de 15 días utilizando pues las vías de hecho, ¿ya? Siempre y cuando no cometa pues algún tipo de delito. El problema práctico es contar desde cuándo surge este plazo de 15 días, ¿no? O otro supuesto que hay es que yo como propietario puedo retirar una persona en un plazo menor a 10 años si es que no hay ninguna edificación o si es que hay una edificación en proceso. Y acá lo lamentable es que las normas civiles no señalan qué hay que entender por edificación. Hay una norma de habilitaciones y edificaciones que señala que define como edificaciones incluso los cercos. ¿Ya? Entonces casi todo saldría de ese supuesto. ¿Ya? Sin embargo, esa norma también describe que una edificación de forma general es todo lugar en el que una persona puede vivir o puede realizar algún tipo de actividad, con lo cual la mayoría de inmuebles o la mayoría de situaciones complejas salen de este supuesto. Entonces esta norma, esta modificación que hubo, tampoco colabora, ¿no?, al hecho de que yo pueda retirar a una persona del inmueble, porque en cualquier momento podría ser pasible de una denuncia penal por usurpación. Las soluciones o las recomendaciones que yo veo en este caso son concretas, ¿no? En primer lugar, me parece favorable que ya haya un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y se diga de que si una persona no cumple con el pago de la renta y ha apelado una sentencia de desalojo que le es desfavorable, si no cumple con estos pagos dentro de 2 meses, la apelación cae. Se entiende como que se ha desistido y ya pudo ejecutar. Con eso, puedo cortar hasta la mitad un proceso judicial. Si esa modificación prospera, me parece totalmente saludable. Lo segundo es dejar sin efecto este pleno nacional que ordena de que todo es ocupación precaria y tengo que irme a un juzgado civil y luego terminar en la Suprema. Modificar esto para que yo lo vea ante el juez de paz letrado de mi distrito y solamente tenga 2 instancias: el juez de paz letrado de mi distrito y el juez especializado. Ya no tengo que irme a la Corte Suprema. Entonces un proceso que podría durar 4 o 6 años puede acabar en 2. Y mucho mejor si se aprueba esta modificación, este proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Entonces, ¿hay formas de acortar los plazos? Sí, si hay voluntad política
tanto en la aprobación de esta modificación, de esta reforma del código, como en un acto de honestidad intelectual de los jueces supremos para dejar sin efecto o para motivar que este Pleno Nacional sea dejado sin efecto, ¿no? Entonces, las armas están, ya los instrumentos están, ahora hay que fomentar que desde tribunas como esta u otras se produzcan para que haya un mayor incentivo en dar en arrendamiento algunos inmuebles, y obviamente también un cambio en la mentalidad de la gente, ¿no? Que ya es un tema que escapa de lo jurídico y ya aborda una problemática social, ¿no? Que es la cultura del no pago en general. Pepe el Vivo, que dicen, ¿no? Claro, Criollo. que es nefasta en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, Unas sí. preguntitas, ¿sí? A ver, Porque- suéltale, vamos. Dale. ¿Qué es ocupación precaria? O sea que cuando Claro. es muy pobre está como que... Perfecto. Algo así. Pero- Otras dos. Claro. O sea, ¿qué es ocupación precaria? Porque precario es como que pobre, no sé. Otra, ¿qué pasa si no hay un contrato físico, sino solo verbal? ¿Se puede desalojar? ¿Cuáles serían las consecuencias si no hay ningún tipo de contrato? Y por último, ¿por qué tanta, digamos, por qué no modifican? ¿Por qué tanto demoran en modificar las cosas? ¿Por qué no lo hacen más simple? ¿Por qué siempre están en esa búsqueda de no aclarar las cosas y dejar como que siempre termine perjudicada una de las partes? ¿Por qué no modifican lo que saben que está mal, si saben que va a haber alguna consecuencia? Correcto. Lo primero es que es una ocupación precaria. Los procesos de desalojo proceden contra aquel que está ocupando un inmueble en forma ilegal y cuando no tiene ningún título para estar en ese bien. Cuando yo no tengo ningún título, ¿ya?, que me faculte a ocupar un inmueble, me convierto en un Ya. ocupante precario. Esa es la definición básica, y eso se puede dar porque yo tenía un contrato, ¿ya?, y se acabó el contrato, o porque yo tenía un contrato y no pagué las rentas, ¿ya?, o simplemente me metí porque me gustó el inmueble, lo vi muy bonito y soy precario. Esa es la definición general de precario, ¿no?, que ya se ha establecido a nivel de la Corte Suprema. ¿Ya? La segunda pregunta era relativa a qué... Acerca de que si no hay un contrato, si no Correcto. todo es verbal, Perfecto. El ¿cómo verbal. proceder con esa persona si ya es morosa o si el dueño ya quiere que desaloje Correcto. y esta persona se opone? ¿Puede sacarlo si no hay ningún contrato de por medio? ¿Cuál Correcto. sería el trato ahí? Correcto. Si el contrato es verbal, yo tengo dos opciones. La primera es decir, bueno, es muy complejo hablar del contrato verbal, así que simplemente le voy a enviar una comunicación para que se retire, ¿ya? Pero lo correcto, ¿qué sería? Bueno, no hay una obligación legal de que los contratos de arrendamiento necesiten estar contenidos en un papel. Y lo que yo hago es enviarle una carta notarial y decirle, mira, teníamos un contrato verbal, ¿ya?, no has cumplido con pagar la renta, te doy tal plazo, ¿no?, que conforme a ley son, si uno no paga 2 rentas mensuales y 15 días más, yo estoy facultado a resolver el contrato y tengo que darle a la otra parte un plazo de 15 días para que cumpla con pagar o no. Si no paga, le presento otra carta notarial informándole, ya tu contrato está resuelto, ¿ya? Y a partir de eso, iniciar un proceso judicial. Pero válidamente alguien podría decirme, prefiero evitarme estos costos, ¿no? Sobre todo si fuese solo una habitación, por ejemplo. Claro, podría encontrarme estos costos y, bueno, ¿sabe qué? Usted está ocupando ilegalmente el inmueble y por favor retírese, ¿ya? Ahora, el problema se me genera si es que hay algunos correos electrónicos o mensajes donde quede claro de que nosotros hemos tenido un arrendamiento verbal. Si hay eso, hay que cumplir con la formalidad de resolver el contrato adecuadamente. Si no, en pocas palabras, uno puede sacar, como se dice, sus cositas, por ejemplo. Claro, o podríamos aplicar el plazo de los 15 días, ¿no? ¿Ya?
¿ya? Pero ahí también nos vemos susceptibles. Pero de si que no hay nos ningún tipo denuncien. de correo ni nada por el estilo, nada como comprobar de que la persona ha tenido contrato de alquiler y el dueño decide en un momento ya como que retirar sus cosas o algo por el estilo, No. ¿Puede el otro demandar de alguna Sí, forma? puede solicitar que se le restituya la posesión. Ya, pero ¿cómo Ya. va a demostrar de que esa posesión, o bueno, la posesión de ese lugar ha estado, Lo o que él su- ha estado ahí? Lo que sucede es que hay una acción judicial que faculta que a mí se me restituya la posesión de un lugar y lo único que tengo que acreditar es haber estado en ese lugar en ocupación, no si mi derecho era válido o no. Entonces lo correcto en este caso es enviar una comunicación y decirle: tú eres precario, retírate del lugar. Porque al margen de la condición que tenga el poseedor, lo que yo no puedo hacer es sacarlo a patadas, ¿no? Y sacar sus cosas, ¿no? Y sacarlo del lugar, porque eso es ilegal. Claro, queramos o no, hay cierta protección, ¿no?, a este inquilino que así no esté pagando. Ahora, claro, uno diría, ¿pero por qué? O sea, está mal la norma, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que esta es una generalidad que trata de proteger también a aquel inquilino que de repente sí está pagando, pero que el dueño, no sé, encontró a alguien que le va a pagar más, entonces se mete y lo bota, al que paga menos. Generalidad. O sea, tratas de que no existan estos abusos. Y por eso tratas de dar esta norma en general para que proteja supuestamente a la mayoría. Correcto. Y hay casos que no, pues donde sí tenemos un inquilino que es moroso. Entonces tendrían que evaluar las abusa de la cosas norma. de forma individual prácticamente, Sí, hacer un estudio eh, de cada caso que se diferencia uno Sí. del otro. Por eso es en el marco del proceso judicial donde se debe determinar claramente que la persona a la que estoy demandando no tiene ningún derecho, porque puede que yo quiera sacar a esta persona, pero esta persona está cumpliendo con el contrato y yo simplemente quiero que esta persona desocupe el lugar porque he encontrado a alguien que me va a pagar más. Es un caso. O claro. de repente me cayó mal, lo voto. No Claro. sé. O sea, Y deja entonces- todo sucio, no trapea, Claro, o entonces hace por eso te problemas, digo, bulla, mucha bulla. La norma Chupa, tiene chupa. que proteger eso, por eso Mucho es que escándalo, eso de- claro. Ahora, nos Y- hacen unas buenas preguntas Sí. en las redes. Había una A ver, tercera- te sí. quedó una. La claridad O sea, acerca de la las claridad. normas, porque no son claros Sí. y Y modifican siempre hay otra esa vez. cosa Sí, ambigua. yo, como... yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que el Código Procesal Civil es del año 93. ¿Ya? Ya. Y han habido distintos intentos por reformar el mismo, y lo que se ha logrado es la modificación de algunos artículos. Y el tema del desalojo es un tema pues que era urgente. Entonces, ¿ha debido hacerse esto antes? Obviamente que sí, ¿no? Y entendiendo que la realidad social, ¿no?, de este año dista mucho de lo que era el año 93. Así que la crítica viene por el hecho de que efectivamente esto ha debido variarse antes, y lamentablemente las normas que se han modificado, de las que hemos hablado un poco el día de hoy, no han sido suficientes. Así que es urgente que esta modificación del código se dé pronto y haya una voluntad política y haya un fomento en distintos foros, ¿no?, porque esto se dé rápido y sobre todo salga un producto de calidad que en lugar de dar lugar a grandes coloquios de derecho, solucione los problemas de la gente. Que eso es lo que en eso tenemos que apuntar ahí. Tenemos que apuntar ahí. Si no, vamos a seguir con ejercicios intelectuales inútiles, ¿no? Menos retórica y más acción a Por favor supuesto, de sí. las personas. Bien, ahora tenemos una buena pregunta. Nos hace Fernando Rosas. Dice: buenos días, doctores. Un gran invitado, muy bueno el dominio del conocimiento. Su duda es: dice, un inmueble de ENACE con deuda con el Banco de Materiales que está siendo habitado por más de 15 años, incluido las mejoras, puede ser desalojado por ENACE, o sea, el Banco de Materiales, y estos ocupantes pueden hacer la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, esta pregunta, lo importante es que yo la he visto varias veces en claro. Villa Salvador, Villa María, que están, todos están en esto. Claro, esta Quieren- pregunta ya es de caso, de concreto, consulta ¿no? judicial, ¿no? Claro. A ver, lo que voy es, si hay una serie de ocupantes que no tienen ningún derecho sobre el inmueble, procede válidamente el desalojo. Ahora, hay que ver si hay, acá no indica si hay un contrato, ¿correcto? Solamente no nos indica, solo es eso. Ahora, a mí me preguntaron lo mismo ya hace tiempo, pues es un caso típico. Correcto. Sucede, creo que es en Villa Salvador o Villa María, uno de estos dos distritos, en donde ENACE, o bueno, el Banco de Materiales creo que fue en su tiempo, le hizo el préstamo a las personas para que puedan tener el inmueble, el terreno. Compraron y luego el Banco de Materiales desapareció y nunca más los buscaron a las personas. Recién, desde el año pasado creo, otra vez apareció.
creo que ya como la figura de Nace, y les hizo llegar las cartas notariales diciendo, por si acaso tienes la deuda, no me has pagado, esto sigue siendo de nosotros, de la propiedad, ¿no? Y entonces va por ahí la pregunta, dice, ¿puedo ser desalojado por ENACE? ¿Estos ocupantes pueden hacer prescripción adquisitiva de dominio? Bueno, hay que ver, primero hay que recordar el contexto en el que hubo unas denuncias muy graves de corrupción hace varios años sobre el banco de materiales, ¿no? Claro. Que se daban préstamos a gente que realmente no los necesitaba, había coimas de por medio, etcétera. Es más, se cuestionó a la persona que en ese momento ostentaba el cargo, ¿no? Ahora, hay que ver si como consecuencia de estos préstamos se constituyeron hipotecas a favor del banco, ¿no? Primero, ¿no? ¿Quién es el propietario del inmueble? Bueno, si yo que pedí el préstamo para mejorar mi casa, pedí este préstamo y di en hipoteca el inmueble, si no cumplo con el pago del préstamo, el banco está en la facultad de ejecutar la hipoteca. Eso es algo indiscutible. Y luego de ejecutar la hipoteca, yo lo único que tengo que hacer es cobrarme con el resultado del remate, ¿no? Cuando yo tengo, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Si una persona pide un préstamo y da en hipoteca un inmueble, si no paga el préstamo, yo puedo acudir donde un juez y solicitarle al juez que ejecute esta hipoteca, y para eso se lleva a cabo un remate, y en ese remate habrán postores, ganará uno, y con el dinero que abone por el pago de ese inmueble, se me tendrá que pagar a mí el monto de la deuda, ¿no? Y ya el nuevo propietario tendrá que iniciar los procesos para desalojar a quienes estén ocupando ese inmueble. Es interesante este tipo de casos porque hay gente, hay empresarios o hay personas naturales que asumen el riesgo de comprar inmuebles que tienen litigios judiciales porque son en zonas muy interesantes, por la extensión del tamaño, ahora, etcétera, ¿no? César, acá lo importante es que nos dicen que está habitado por más de 15 años, ¿no? Ahí se habría que analizar también porque las deudas prescriben a los 10 años. Habría que ver qué tanto ha movido este banco o ENACE, ¿no? Exactamente, habría que ver cuándo se produjo el préstamo y igual el banco está obligado a demandar el cobro de la deuda porque la prescripción de la exigencia del cobro de una deuda no la declara un juez de oficio, sino que el beneficiado con esa prescripción tiene que oponerla. Claro. Así que el caso da para bastante debate y sería interesante saber bien de qué trata, ¿no? En verdad es un tema muy importante, sería interesante analizarlo en interno o tratar de coordinarlo. Nos queda muy poco tiempo ya de programa, ya debemos ir cerrando. Una última pregunta que nos hacen: ¿se puede desalojar a ciudadanos extranjeros y ellos pueden hacer prescripción adquisitiva de dominio si viven más de 10 años? Claramente, no hay ningún tipo de distinción respecto de los ciudadanos extranjeros, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese sentido, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo, de repente un mensaje final que podrías darnos, César, luego Giovanni. A ver. Sí, el mensaje final es que el proceso de desalojo, ¿no?, ha tenido diversas modificaciones, sea por los temas legales o por el cuarto pleno casatorio y por el último pleno nacional, pero la vía correcta es que, bueno, la vía real, lo real es que actualmente casi todo es considerado como ocupación precaria y el proceso de desalojo está deviniendo en algo más que desalojo, en algo parecido a la reivindicación, ¿ya? Y la situación es que mientras esto no cambie, vamos a tener que acudir a un juzgado civil y esperar hasta que eventualmente esto llegue a la Corte Suprema, lo cual va a dilatar los procesos, pero es algo que tenemos que hacer hasta que se modifiquen los criterios jurisprudenciales y las normas contenidas en el Código Procesal Civil. ¿Es saludable incorporar la cláusula de allanamiento futuro? Sí, porque va a cortar el plazo del proceso judicial de desalojo, pero no va a ser de que una persona en 2 o 3 meses se retire el inmueble. Hay que tener mucho cuidado al momento de celebrar un contrato de arrendamiento y señalar en qué caso se produce una resolución expresa del contrato, ¿no? Identificar que el inquilino no puede darle un uso distinto al inmueble del acordado, ¿no? Que no puede cometer actos que linden con el orden público y las buenas costumbres, que no puede dar en subarrendamiento el inmueble si no es con consentimiento del propietario, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de celebrar los contratos de arrendamiento, porque hay una serie de situaciones en las que se han dado contratos sin ningún tipo de asesoría legal
y eso ha provocado una serie de problemas y de pronunciamientos perjudiciales como un poco de lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se puede pronosticar un comportamiento de pago de los inquilinos, a pesar de que lo hayan evaluado tal vez el arrendatario por la RENIEC o quizá por Infocorp. Es muy complicado saber cómo se va a comportar en el futuro, si realmente va a cumplir tal como se había dicho. Yo he leído que aproximadamente 300.000 a nivel del Perú, 300.000 personas son morosos, son deudores, y que 1 de cada 4 personas que arrendan un lugar, que alquilan, pues tienen algún tipo de morosidad. Entonces simplemente hay que tener muchísimo cuidado, porque yo veo que tampoco hay que ser desequilibrados, ¿no? Hay muchas veces que el inquilino es pues el perjudicado, no solamente el que alquila. Entonces en ambos casos pareciera que hay una especie de mala intención, ¿no? Como que calculando la criollada, a ver si yo no le pago este mes, o a ver si de repente esta persona lo saco, lo arrincono contra la pared para que después me pague más, en fin, una serie de cosas. Entonces, como no se puede pronosticar a pesar de la evaluación y todo esto, creo que hay que tener muchísimo cuidado, no tratar de pues ver la forma de que todo salga bien y evitar llegar a esas instancias, porque al final pues pueden terminar perjudicados la demanda, la contrademanda y todo este sinfín de cosas. O sea, aparte de la evaluación que se puede hacer, hay que tener cierta intuición, ciertas cositas como ingredientes para poder, en lo máximo que se pueda, mientras esas leyes todavía están un poco ambiguas, ¿no? Como se ha visto, se trate de pues llegar a resolver todo bien, a que termine su contrato o que continúe su contrato de la mejor manera. Gracias César, gracias Giovanni. Efectivamente, las estadísticas que nos indica Giovanni son alarmantes. Esto de que 1 de cada 4 inquilinos llega a ser moroso es algo grave, que de por sí nos indica que efectivamente los valores en nuestra sociedad están bastante dañadas. No podemos pronosticar efectivamente si vas a tener un buen inquilino o no, siempre está el riesgo presente. Solo les aconsejaríamos de que de todos modos, tal como César ha mencionado, tengan en cuenta hacer un buen contrato, asesórense legalmente, no es que me voy a bajar un modelo de internet, no, porque cada contrato tienes que adecuarlo a tu caso y ver qué te conviene. En este caso me convendrá el arbitraje, en este caso me convendrá Poder Judicial. Esos análisis tienes que hacerlos a la hora de hacer el alquiler del contrato. Y también sería bueno de repente llamar a los expropietarios donde esta persona ya alquilaba y ver cuál fue su actitud, cómo se comportó, pagó, no pagó. Hay referentes que podemos sacar y de todos modos siempre hay pues que estar previendo lo que pueda suceder. Bien, esto ha sido Hecho y Derecho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.